Hola chicos, buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho ustedes y todos sus familiares. Espero que estas vacaciones hayan sido muy productivas a pesar de las circunstancias. Entonces, eh, sin más, espero que en estas clases virtuales trabajen con toda la actitud. Para empezar, pues les voy a dar la bienvenida a su clase de química y les voy a pedir el favor de que traigan los materiales. ¿Cuáles materiales necesitan para esta clase? Cuaderno con los esferos, la tabla periódica y la calculadora. ¿Listo? Entonces, si no los tienen listos, porfa, pueden pausar el video y ir por ellos. Ya que tienen ustedes ahí sus materiales, pues van a copiar los datos de la clase. Fecha para los de noveno A, entonces 21 de abril del 2020, para los de noveno B, 23 de abril del 2020. UTP 8, desempeño 1 y tema conversión de masa. Entonces, un poco de retroalimentación. Entonces, la última clase hicimos ejercicio de conversión de temperatura. Hablamos de las unidades que hay para poder convertir. Entonces, hablamos de grados Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin, ¿cierto? Y les puse una tabla, que es esta que ustedes ven acá, con las fórmulas correspondientes para poder convertir cualquier valor. Les dejé una actividad pequeña que era la siguiente. Entonces, la primera pregunta decía, si la temperatura promedio del cuerpo humano es de 37 grados Celsius, ¿cuál sería en Kelvin y en Fahrenheit? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Buscar en su tabla. Entonces, buscar en la tabla de Celsius a Kelvin. Entonces, Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Celsius a Kelvin. ¿Cierto? O sea que esta era la fórmula que debíamos utilizar. Kelvin es igual a los grados Celsius. ¿Cuáles grados Celsius? Los que nos daba el ejercicio, que en este caso eran 37. Nomás teníamos que reemplazar en la fórmula, ¿cierto? 37 y a ese 37 sumarle 273,15. Hacía la suma respectiva y la respuesta me daba 310,15 Kelvin. Ahora, ¿cuál sería en Fahrenheit? Entonces busco de Celsius a Fahrenheit. Celsius a Fahrenheit, la primera. Entonces la fórmula me dice Fahrenheit es igual a la multiplicación de Celsius por 1,8. Entonces, ojo acá porque recuerden que debemos resolver primero lo del paréntesis. Entonces multiplicaba 37 por 1,8 y a eso le sumaba 32, como lo dice la fórmula. La respuesta era 98,6 grados Fahrenheit. ¿Listo? Eso era lo que tenían que hacer. El segundo punto era, elige un valor diferente para convertir utilizando cada una de las fórmulas dadas anteriormente. Entonces, ustedes tenían que hacer un ejercicio por cada fórmula. ¿Listo? Con cualquier valor, ustedes cogían el valor y la reemplazaban en cada una de estas fórmulas. Eso quiere decir que debían hacer en ese segundo punto 6 ejercicios. ¿Listo? Para empezar, entonces vamos a ver dos conceptos previos que ustedes ya los conocen. ¿Cuáles son? Masa atómica, ¿cierto? ¿Qué es la masa atómica? La masa de un átomo. ¿En qué unidades puede estar? En unidad de masa atómica, que ya casi no se utiliza. ¿Cuál es el símbolo? U.M.A, más conocido como UMA. ¿Listo? Eso significa unidad de masa atómica. O en gramos, que es lo más común ahora, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sacamos esa masa atómica? De la tabla periódica. Entonces, ustedes van a ir rápidamente a su tabla periódica y van a buscar el elemento hierro, que tiene número atómico 26, ¿cierto? Y van a buscar cuál es su masa. Entonces, recuerden que la tabla periódica siempre les dice en la parte de arriba, les da los nombres de lo que significa cada dato. Entonces, en este caso, la masa atómica para este es este valor que está acá. Entonces, masa atómica del hierro sería 55,8.
Si lo hacemos con el estroncio, busquen en su tabla periódica. Y para este, el valor de masa atómica sería 87,62. Entonces, fíjense que acá la masa atómica está en este lado. Por eso les pongo esto para que ustedes revisen en su tabla en qué parte se encuentra la masa atómica. Ahí les debes en la parte de arriba salir una flecha y decir, ah, bueno, esto es número, masa atómica, esto es número atómico, este es el símbolo, ¿sí? Listo. Entonces, la masa atómica supremamente fácil. Van a elegir ustedes ahí, en su tabla periódica, 3 elementos y van a pausar el video y van a escribir al frente de esos 3 elementos que ustedes eligieron, van a escribir la masa atómica. Cuando terminen, vuelven al video. Entonces, por ejemplo, estos elementos van a ser magnesio. Entonces, yo escribo Mg, que es el símbolo, y al frente 24.3. Ups, perdón. Mi siguiente elemento va a ser oxígeno, símbolo O, 15,9, que su aproximado es 16. Y voy a elegir otro osmio, que su masa atómica es de 190,2. ¿Listo? Entonces, esos fueron mis 3 elementos. Ustedes escriben 3 elementos diferentes a eso. Ahora, el siguiente concepto previo para poder hacer la conversión de masas es saber qué es la masa molecular. Entonces, yo les escribo ahí que es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman la molécula. ¿Cómo así? Entonces tenemos esto, que ya no es un elemento, sino que lo caracterizo como un compuesto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está formado por 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Entonces, sodio y cloro. Entonces, ¿qué me dice acá? Debe sumar las masas atómicas de los elementos que lo conforman. En este caso tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces, ¿qué hago? Voy a mi tabla periódica y miro. Ah, bueno, masa atómica del sodio es 22,9, que su aproximado es 23, y cloro 35,4, que su aproximado es 35. ¿Y qué hago con esos dos valores? Los voy a sumar. Entonces 23 más 35, eso me da 58 gramos. O sea que si a mí me preguntan cuál es la masa molecular del cloruro de sodio, sumo estos dos valores y la respuesta me da 58 gramos. ¿Listo? Hagámoslo con otro. H2O, el agua. ¿Qué debo hacer? Ir a la tabla periódica, buscar las masas atómicas de esos elementos. ¿Cuáles elementos están ahí? Entonces tengo al hidrógeno, que pesa 1, o su masa atómica es 1, y al oxígeno, que su masa atómica es 15,9, que aproximado da 16. Sumo 1 más 16. Pero ojo acá, porque esta fórmula al lado del hidrógeno me está dando un número chiquito. Y acuérdense que este numerito chiquito de acá me indica la cantidad de átomos de ese elemento, del elemento de atrás, ¿no? O sea, eso indica que tengo 2 átomos de hidrógeno. Por ende, debo multiplicar la masa atómica por la cantidad de átomos que tenga. Entonces, hidrógeno pesa 1, pero como tengo 2, según la fórmula, lo debo multiplicar. 1 por 2 me da 2, ¿cierto? A ese valor le voy a sumar ahora el peso del oxígeno, que es 16. Entonces hago la suma. 16 más 2 me da 18 gramos. Eso quiere decir que la masa molecular de el agua, de H2O, equivale a 18 gramos. ¿Listo? Van a hacer ustedes este ejercicio, el de la glucosa. C6H12O6. Van a pausar el video, van a buscar en su tabla periódica el peso atómico del carbono, del hidrógeno y del oxígeno y van a realizar
su masa molecular. Cuando terminen, vuelven y verifican que les haya quedado bien el ejercicio. Entonces, acá arriba ya tenemos las del hidrógeno y tenemos las del oxígeno. Acá pongo la del carbono. Entonces, ¿qué pasa? La fórmula me dice que tengo ¿cuántos átomos de carbono? De carbono tengo 6. Debo multiplicar la masa por 6, en el caso del carbono. De hidrógeno, ¿cuántos tengo? 12. Debo multiplicar la masa por 12, porque hay 12 átomos de hidrógeno. Y de oxígeno, ¿por cuánto debo multiplicar la masa? Por 6. Eso quiere decir que me va a quedar de esta manera. 12 por 6, que es igual a 72. Hidrógeno que pesa 1 por 12, porque tengo 12, eso me da 12. Oxígeno que pesa 16, como tengo 6 en la fórmula, pues los debo multiplicar y eso me da 96. Al final, la masa molecular, o sea, lo que pesa esta molécula, es igual a 180 gramos. Ya que tenemos o sabemos que es masa atómica y masa molecular, podemos empezar a hacer conversiones. Entonces, en clases anteriores trabajamos las unidades que íbamos a ver en los gases. Entonces dijimos que para el volumen vamos a utilizar los litros, para la presión, atmósferas, ¿cierto? Para la masa vamos a utilizar moles. Entonces, ¿qué es un mol? Una unidad para expresar la cantidad de sustancia. Entonces, ¿qué equivalencias debemos saber? Esto, porfa, cópienlo en su cuaderno, es muy importante que ustedes lo tengan en mente. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Un mol equivale a la masa atómica de un elemento, o un mol equivale a la masa molecular de un compuesto, ¿listo? O de una molécula. Entonces, ¿cómo así? Vamos a dar ejemplos. Para esto, quiero que recordemos un poco el factor de conversión. Entonces, clases anteriores vimos cómo convertir unidades de presión y de volumen utilizando el factor de conversión. Ese mismo factor lo vamos a utilizar acá para convertir las unidades de masa. Entonces, tenemos que ver las unidades que nos da el ejercicio y las que nos está pidiendo. Se escribe el valor que quiere convertirse y se multiplica por la fracción donde el denominador sea igual a la unidad del valor inicial para poder cancelar unidades. En el numerador vamos a poner la unidad que queremos obtener y al final se hacen las operaciones matemáticas. ¿Listo? Recordar, estos son los pasos del factor de conversión. Entonces, ¿cuántos gramos equivalen a 6 moles de hierro? Entonces, vamos a mirar las unidades que tenemos. Entonces, tenemos 6 moles. ¿Y a qué unidades queremos llegar? Queremos llegar a unidades de gramos, ¿cierto? O sea, nos piden gramos y nos dan 6 moles. ¿Qué hacemos? Cogemos el valor que nos dan. ¿Cuál valor nos dan? 6 moles. Entonces, yo pongo acá 6 moles. Abro mi factor de conversión, que eso se les olvidó a muchos en los ejercicios. El factor de conversión, el paréntesis y dentro del paréntesis una fracción. Abajo, ¿qué debo poner? Unidades iguales a las que me está dando el ejercicio para poder cancelar. En este factor, en este paréntesis o en esta fracción, debe ir la equivalencia que ya vimos anteriormente. Un mol equivale al peso atómico o un mol equivale al peso molecular. En este caso, el hierro es ¿qué? Un elemento o un compuesto. Es un elemento. Entonces, por ende, vamos a trabajar con la primera fórmula. Un mol equivale al peso atómico. Entonces, acá voy a poner esa equivalencia. Abajo pongo un mol de hierro. ¿Por qué un mol de hierro? Porque acuérdense que deben ser las mismas unidades que tengo acá arriba para poder cancelarlas, ¿cierto? Equivalen a 55,8 gramos de hierro. ¿De dónde saqué este valor? ¿De dónde? Lo saqué nada más y nada menos que de la tabla periódica.
¿cierto? Entonces, fíjense, 55,8, que es el peso atómico, lo pongo acá porque ya sé que eso equivale a un mol. Y opero. Entonces, 6 por 55,8 dividido entre 1. Cancelo las unidades iguales. ¿Cuáles son? Moles de hierro con moles de hierro. ¿En qué unidades me debe quedar? En gramos de hierro. Ojo que por eso es importante el factor de conversión. Me permite cancelar unidades y saber en qué unidades me va a quedar el ejercicio. En este caso, la respuesta me da 334,8 gramos de hierro. Ustedes háganlo en su calculadora. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuántos moles equivalen a 286 gramos de cloruro de sodio? ¿Cuál es el primer paso que debo realizar? Pues ver los valores que me da el ejercicio. ¿Qué dato me da? 286 gramos de cloruro de sodio. ¿Y a qué valor o a qué unidad quiero llegar? A moles, ¿cierto? Entonces, pongo el valor 286 gramos de cloruro de sodio. Abajo acuérdense que siempre va la misma unidad que arriba, gramos de cloruro de sodio, para poder cancelar. ¿De dónde saqué ese 58? Como ya no estoy hablando de un elemento, sino estoy hablando de un compuesto, yo sé que una mol de cualquier molécula va a equivaler a su peso molecular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar el peso molecular por medio de los pesos atómicos. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos antes. 23, que pesa el sodio, lo sumo a 35, que pesa el cloro, y eso me da el peso molecular, que es 58. Entonces, yo pongo acá abajo 58 gramos de cloruro de sodio equivalen a una mol de cloruro de sodio. ¿Se acuerdan las equivalencias? Entonces, esas equivalencias hay que tenerlas acá. Entonces, ¿qué hago acá? Opero 286, con su calculadora ustedes lo van a comprobar, 286 gramos por 1 dividido entre 58. Eso me da como respuesta 4,9 moles de cloruro de sodio. Entonces, fíjense que me pidan moles, por eso cancelo gramos de cloruro con gramos de cloruro de sodio para obtener moles de cloruro de sodio. ¿Listo? Otros ejemplos. Entonces, calcula la cantidad de gramos que se encuentran en 3,6 moles de ácido sulfúrico. Entonces, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Cogemos el valor que nos están dando, en este caso es 3,6, y ese 3,6 lo quiero pasar a gramos. Hago el factor de conversión, sabiendo que una mol de H2SO4, o sea, ácido sulfúrico, equivale a su peso molecular. Entonces, ese peso molecular, ¿cómo lo saqué? Pausen el video y ustedes van a decirme o van a escribir en su cuaderno de dónde salen estos 98. Entonces, cuando lo tengan, vuelvan. ¿De dónde salen? Entonces, yo tengo que mirar en mi tabla periódica el peso de hidrógeno, oxígeno y azufre. Entonces, el hidrógeno pesa 1, pero como tengo 2 en la fórmula, lo multiplico. Eso me da 2, ¿cierto? El azufre, que pesa 32, solo tengo 1, no tengo que multiplicarlo. Y el oxígeno, que pesa 16, como tengo 4, pues lo multiplico por 4. Eso me da 98. La sumatoria de esos me da 98 y por eso pongo ese 98 acá en esta equivalencia. Un mol equivale a 98. Opero 3,6 por 98 dividido entre 1. La respuesta es 352,8 gramos de ácido sulfúrico. Y no olviden cancelar las unidades, moles de ácido sulfúrico con moles de ácido sulfúrico, para que me quede en la unidad que estoy necesitando, que son los gramos.
El siguiente ejercicio dice, determina la cantidad de moles que hay en 120 gramos de calcio. Entonces, calcio es un elemento. Al ser un elemento, debo recordar la fórmula, ¿cierto? La equivalencia. Un mol equivale al peso atómico. Entonces, ¿qué hago? Pongo 120 gramos, que es el valor que me está dando el ejercicio. Abro mi factor de conversión y acuérdense que en el factor de conversión va a ir la equivalencia. Entonces, la equivalencia, ¿cuál es? Un mol de calcio equivale a el peso atómico de calcio. ¿De dónde sacó el peso atómico? De la tabla periódica. Entonces, ustedes buscan en su tabla periódica el peso o la masa atómica y les dice que es 40. Por eso yo puse acá abajo 40. Entonces, recuerden que acá deben ir las mismas unidades que están acá arriba para poderlas cancelar. Y en la parte de arriba, sí o sí, me debe quedar lo que me está pidiendo el ejercicio, la unidad a la que quiero llegar. Entonces, fíjense que el ejercicio me dice, determina la cantidad de moles. O sea, lo que yo quiero saber son los moles. Cuando hago la operación, 120 gramos de calcio por un mol de calcio dividido entre 40 gramos de calcio, la respuesta me da 3 moles de calcio. Espero que ustedes estén verificando en su calculadora. Vamos a hacer estos ejercicios. Entonces van a pausar el video, copian los ejercicios y los intentan desarrollar allá en su casa con su tabla periódica y su calculadora. Cuando terminen de hacer los ejercicios, vienen y verifican que les haya quedado bien. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio dice, calcula la masa molecular del nitrato de potasio. Entonces, acuérdense que la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos que están presentes en esa molécula. ¿Qué elementos están presentes ahí? Entonces, tenemos potasio, nitrógeno y oxígeno. Pero fíjense que en el caso del oxígeno tengo 3 átomos. Entonces iría potasio 40, nitrógeno 14 y oxígeno 16 multiplicado por 3, porque hay 3 oxígenos dentro de esa molécula. Entonces, ¿cómo nos quedaría el ejercicio? Entonces, 39 más 14 más 16 por 3, que eso da 48. Entonces, hago la suma correspondiente de esos tres valores, 39 más 14 más 48, y el resultado final, o la masa molecular de ese compuesto, es igual a 101 gramos. ¿Listo? El segundo punto dice, calcula los moles que hay en 202 gramos de nitrato de potasio. Es muy fácil porque ya en el ejercicio anterior calculamos la masa molecular. Entonces ya no tendríamos que hacer un paso. Entonces, ¿qué debo hacer? Recuerden que para esto siempre miro el valor que me dan. Y es el primer valor que voy a poner en el factor de conversión. Entonces, 202 gramos de nitrato de potasio. Abro mi factor de conversión y en el factor de conversión que va una equivalencia. Como esto ya no es un elemento, sino es un compuesto, entonces es la masa molecular que ya la calculamos acá arriba, la que va a ser la equivalencia del mol. Entonces, un mol de nitrato de potasio equivale a 101 gramos de nitrato de potasio. Entonces, fíjense que tengo las mismas unidades acá y acá abajo, gramos y gramos de nitrato, y arriba la unidad que me está pidiendo el ejercicio. La unidad que me pide el ejercicio son moles. Entonces, por ende, yo pongo siempre arriba la unidad que me piden. En este caso son moles. Entonces, acá, ¿qué hago? Multiplico 202 gramos de nitrato de potasio por un mol de nitrato de potasio y lo divido entre 101 gramos de nitrato de potasio. Esta operación que ustedes la están haciendo en su calculadora o la hicieron en su calculadora les debió dar 2 moles de nitrato de potasio. Bueno, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Espero que haya sido muy, muy fácil de entender. Pues ya habíamos trabajado en clases anteriores el factor de conversión, entonces eso hace que sea mucho más
mucho más fácil la comprensión de la temática. ¿Por qué? Porque solo tenemos que cambiar ahora las unidades. Ya no vamos a hablar de presión ni de volumen, sino que ahora vamos a hablar en unidades de masa. Entonces, les voy a dejar una actividad que ustedes van a realizar, pero esta actividad la vamos a realizar en Google Classroom. No sé si ustedes ya han ingresado. Si no, saben cómo hacerlo. En la caja de descripción, acá abajito, les voy a dejar el link de cómo ingresar. Es un video que hizo la profesora María Camila Jaramillo. Es muy fácil de entender y van a unirse a la clase. ¿Con qué código? Entonces, fíjense que si ven el video de la profesora María Camila, ella les da un código de mi clase de sexto. Entonces, no van a poner ese código, sino van a poner el código que les pongo acá. IEZBP7Z. Ese código es para ingresar a la clase de noveno. Entonces, cuando se unan a la clase, van a ver en la pantalla una parte donde dice trabajo asignado. Le van a dar clic ahí. Y ahí van a encontrar un documento Word donde yo les voy a dejar unos ejercicios que ustedes van a tener que desarrollar. Entonces, si quieren, desarrollarlos en el cuaderno, le toma una fotografía y lo adjunta en el documento de Word. No me la va a mandar como imagen, sino que la pega en el documento de Word y me la envía por Google Classroom. ¿Listo? ¿Cómo hacen para enviar ese trabajo? Entonces, van a darle, entran a trabajo asignado y abajo de trabajo asignado hay un botón que dice ver tarea, le dan clic ahí, luego le dan añadir o crear. Añadir si usted lo hace en un documento de Word desde su computador o crear si lo hace desde Google Drive. Entonces es muy fácil. Luego le dan en enviar. Entonces esta plataforma nos va a permitir tener mucha más interacción estudiante-profesora. Yo les voy a estar ahí respondiendo las preguntas porque ustedes ahí en la misma actividad pueden escribirme, profesora, es que no entiendo este punto o me puedes explicar el punto 2. ¿Sí? Entonces yo voy a estar muy pendiente y les voy a responder a cada uno las dudas que tengan. ¿Listo? Eh, para noveno A, que tenemos las clases los martes, entonces la fecha de entrega es antes del 28 de abril. Si usted hoy ingresa y realiza la actividad y me la envía, está muy bien. Yo voy a revisar las actividades en cuanto tenga el tiempo y ahí mismo yo le hago la retroalimentación. Entonces le puedo escribir, mira, te faltó completar esto, te falta verificar este dato o excelente trabajo y les pongo de una vez la calificación. Recuerden que esa calificación también, o sea, está ahí, pero igualmente va a ser subida a Fides. O sea, es una nota común y corriente. Entonces, noveno A antes del 28 de abril y noveno B antes del 7 de mayo. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que realicen esa actividad. Es una actividad muy sencilla, muy cortica, pero que va a ser muy importante para ustedes. ¿Listo? Entonces, no tengo más que decirles. Cualquier pregunta por Fidias o por Google Classroom, yo voy a estar respondiéndoles. Les mando un abrazo fuerte. Chao, chicos.